En mi vida, yo por ejemplo, aquí hemos ido siempre a Anderaz. Íbamos por la mañana, veníamos a comer y volvíamos a la tarde otra vez. Y yo me tiré 17 años, pero como tenía la teoría de que las chicas no debían de estudiar, porque podía haber hecho la carrera aquí, porque sin pagar nada ibas a Vitoria a examinar y ya estaba. Pero me decían que no, y en caso que me mandaban a Anderaz, porque en Anderaz había una clase abajo, que se decía las de abajo, y luego la que subía arriba pagaba, porque abajo era gratis. Y estuve yendo muchos años yo arriba, y no hice nada que no le valía a una mujer. Si hubiese sido chico, sí, pero una chica, ¿para qué? Has contado en Anderaz, pero antes irías también a las escuelas aquí, ¿no? Muy poco, y te diré por qué. Porque se iba, no después de la comunión, pero yo me comuniqué con 6 años, y antes de eso ya me llevaron las mayores del barrio, te vamos a llevar a y allí pues me pusieron, había que ir con medias, una criada que tendría pues 5 o 6, me pusieron unas, fíjate de qué me acuerdo yo, y me llevaron, y las monjas pues bueno, me pusieron a leer, jolín, y leía como ahora. ¿Sabes por qué? Porque tuvimos aquí una maestra, que era doña Cele, que tenía mucha amistad con mi madre, y te decía, estabas leyendo y te decía, ¡punto! Y si no lo hacías, te daba una chapada. Y bueno, y decía que era porque me quería mucho. Y yo decía, esta mujer, ¿qué trazas de comer, qué querer tiene? Pero el caso es que me enseñó muy bien a leer. Y las monjas cuando fui allí se maravillaban de lo bien que leía. Y he ido yo muy contenta allí. Bueno, eso te digo de bien, que eso no le hace mal a nadie. Pero íbamos y en el camino bailábamos y de todo. Bueno. ¿Qué recuerdos más tienes de la escuela? ¿Habría escuela de chicos y de chicas? Siempre. Has dicho que estuviste hasta los 6 años poco, aproximadamente, sí, ¿no? Igual y eso. Y me acuerdo pues que había un banco así y ponían allí todo el abecedario en unas cartulinas y allí te ponían a hacer nombres, pim pam con aquellas. Esto, fíjate si me acuerdo por lo poco que estuve. Y bueno, aquí en la plaza había de todo, en este pueblo, eso sí que voy a decir. Había barbero, había practicante, había médico, todo en la plaza estaba, luego había 3 tiendas más, pues todo eran tiendas en la plaza, todo estaba allí. Tanto eso es así que cuando yo vine aquí a vivir, pues me hacía mal ir para aquí y para allí, decía, antes que bien, a pesar de que yo tenía que ir desde aquí, lo veía mejor que estaba allí todo junto, en la plaza, todo estaba allí. Los hombres iban a desayunar a este que les daban una galleta y... ¿Qué licor les daban? ¿El usual? No sé si, eso, anís, era, no sé si es usual o como se dice. Y iban todos allí, me acuerdo de criar, ver una filla allí a beber a la mañana, beberían, creo yo, una copa con unas galletas, y ya está. Y pregúntame más, que no me... Sí, de Anderaz, ¿nos puedes contar? Estuviste hasta los 17 años en Anderaz. Sí, sí. ¿Era normal que las chicas estuvieran hasta los 17 años o no? O sea, fue una excepción. Muchas, muy poco fueron. Muchas iban al colegio de aquí para arriba. No te voy a decir quién, pero... Al monte, ¿no? ¿Quieres decir al monte? Al monte. Y del pueblo la mayoría, todos, hasta de mi casa, si sobraba alguno,
fueron también al monte, porque la factoría que había aquí era al monte. Iban allí, pues, y se quedaban igual toda la semana. Y allí estaba el cocido. Entonces, del monte tú poco has ido, ¿no? A hacer carbón y eso, a ti no te ha tocado. A mí no te ha tocado, así como dices que a mucha gente del no, pueblo porque sí. mi padre, ya sabes, que se dedicaba al trato de cerdos, se vivía en Lezán, porque allí criaban más que... Y mi padre, eso, la poca tierra, que no teníamos mucha, que teníamos, y eso. Pero la mayor parte, bueno, y en Estella, digo yo, no sé si lo debo decir, me parece a mí que pasaría mucho frío, porque ya iban de aquí dos señoras o tres, las carbeneras, decíamos, llevaban mangas, por eso les llamaban mangas, ya eran unas cosas así chicos, metían allí 4 leñas, iban y ellos se traían la comida para todo el día, pero ahora que quemo yo tanta leña, digo, pues ¿qué podían hacer con aquella leña las que compraban eso? ¿Entiendes? Pero sí, de aquí, mayoría a la sierra. Luego ya empezaron a ir para, ¿cómo se llamaba aquel? Para allá arriba, no recuerdo cómo se llamaba, Patricio Echeverría, allí se emplearon muchos, para allí la gente, y ya fue otra cosa. Pero aquí no había mucha vida. Y había cada cachillada en casa igual había 6 o 7 hombres. Pues ¿dónde iban a ir? Pues al monte. De los juegos de niños, ¿a qué jugabais? ¿Te acuerdas? Pues explica un poco a qué jugabais y en qué consistía cada juego. Una tontería, a correr mayormente. Ya sabes Capellanía lo que es. Aquello era el barrio de los críos. Allí desde la María que te he dicho, éramos todas amigas, ¿eh? A saltar a la soga, a ver si dejaban algún corro en la calle, que estaba el garaje estaba en la calle, esa es la cosa. Y pues una se montaba en esto, para arriba, si había un chico, yo siempre muy miedosa en eso. Pero sí, jugar con aquello, pues no había más vida. Y más, las que éramos del barrio abajo, nos decían que no bajáramos al del barrio arriba, que no bajaríamos al barrio abajo, porque nos iba a pelear un coche que no sabía, que había mucho tráfico, y pasaba el correo y 2 autobuses, no pasaban más. Pero claro, como éramos del barrio arriba, no sabíamos. ¿Jugabais con los chicos? Sí, también, sí. Yo me acuerdo de todos los chicos del barrio, de mi barrio. Es que estaban allí los Esteban el de Eusebio, todos. Igual los juegos que teníamos que correr. No. Muy bien. Yo lo he pasado muy bien, ¿eh? Yo me acuerdo mucho de cuando la guerra. El poco miedo que tenía yo. Como se dice, guerra tengamos y no la veamos. Pues solamente veíamos ahí que pasaban soldados en algún camión o no sé qué eran así. Pero yo ni se me ocurría, tenía tan poco eso todavía, que me ha llegado a estar en el regadío y estar, mira, ya están bombardeando por ahí, bom, seguía. Para haber tenido miedo, digo yo ahora, y haber dicho, me voy a casa corriendo, pues no. ¿Y oíais aquí los bombardeos? Sí. ¿Y dónde? Pues de si aquí Lemona, si hubo... las peñas de Lemona me dieron mucho que hablar. Pero hasta aquí no se oirían. Sí, bom, de lejos, pero se oía. Y Mondragón, y sí. Teníais 7 años, más o menos, cuando empezó la guerra o algo así. Pues calcula tú. Sí, nacisteis en el 29,
Yo sé que estábamos en Anderaz y empezaban a tocar las campanas y que han tomado, decíamos que han tomado, no sé, que han tomado Madrid, que han tomado no sé qué, y ahora todas una juerga que nos mandaban a casa. Ya por aquel camino. Sí. En Anderaz, ¿qué hacíais? Se hablaba antes un poco que estuvisteis hasta los 17 años. ¿Qué os enseñaban, aparte de...? Pues se podía hacer el magisterio bien, y muchos aprovecharon y lo hicieron, ¿eh? Pero lo demás de todo, desde historia, también nos enseñaban historia sagrada, pero también historia natural y todo. Yo me lo pasaba bien, hay quien salió, yo allí muy bien, todos los tiempos que fue. También un poco de costura, se enseñaba, un paño de costuras que ponían, costuras, echar pedazos, porque antes echaba mucho a los pantalones. Has vivido tú cerca de una modista, de la Patro y del zapatero. Sí. ¿Te acuerdas un poco...? La Patro era vecina de Casa Sistió. Un poco qué es lo que hacía en las... Pues a mí no me gustaba, yo era muy presumida y no me gustaba eso, pero muy bien cosido, muy curioso, eso sí, ¿eh? Sí, el zapatero que solía ir a Mari Carmen allá, se hizo el ajuar, que se casó, y solía ir a trabajar con ella. Pero si estaba yo entre ellas siempre, de modeta, era el juguete yo del barrio. No como era tu casa en concreto de la infancia, sino cómo eran en general, pero empiezas desde abajo hasta arriba. Las casas en general de los pueblos, sí, quitando las del boticario, del médico y esto que serían un poco especiales, sí. Pero no, las casas te voy a decirle las comodidades que tenía, ninguna. Ya te voy a decir. Pues tenían, por ejemplo, aquí teníamos, ya sabes que teníamos la corriente de ahí, de la central, suficiente para el pueblo, pero suficiente porque teníamos una luz en la cocina, otra no sé si había, en las escaleras no había, bajabas como podías, y un par de lámpadas en casa había. Y claro, una vez que empezaron a poder poner más, alguna más, pues ya no nos llegaba con aquello, porque si no estuvimos mucho tiempo con eso. Y tenían una táctica que el que no pagaba le ponían limitar corrientes, decíamos, y empezaba clis, clas, y veías en una casa que estaba así cizagueando, pues es que no han pagado. La luz, oye, el agua, perdón. El agua, nada, de la plaza, de la fuente que había y de la Zugarronda. Yo, por ejemplo, iba a la plaza. Había una señora, que yo no sé por qué han quitado aquella fuente. Tenía 2 caños con, bueno, muy maja. Todo, mira, y además se colaba. ¿Sabes cómo se colaba? Pues primero la traían aquí, las sábanas y todo, al lavadero. A mí no me ha tocado eso porque creía para eso, pero llevar agua así. Y a remojar, que se decía, la jabonaban un poco y así, y la aclaraban y luego la llevaban a casa y ponían un colador, que era un recipiente así de zinc, así ancho, alto, porque fíjate que las sábanas que eran muy gordas, por cierto, gordas de tejido, las ponían allí y les ponían encima, no sé cómo le llamaba aquello mi madre, ponían arriba una cosa y allí echaban ceniza de la del fuego, porque por lo menos en mi casa había un cenicero. Cuando quitaban la ceniza, al cenicero iba, pero la guardaban para eso y la pasaban para que no fueran carbones ni cosas de esas, la ceniza limpia. Y aquello lo ponían encima de la ropa
con un, no sé cómo le llamaban aquello, una ropa así, y encima echaban la ceniza, no la iban a echar encima de la ropa. Y allí empezaban a echar agua caliente, calentaban y echaban allí. Y claro, al principio, para cuando pasaba toda aquella ropa, salía fría, pero a fuerza de echarle y de echarle, ya salía. Cuando salía calentica, ya estaba hecha la ropa. ¿Entiendes? Y los críos, pues a por agua a la plaza, para la colada. Luego tenían que coger la ropa otra vez y traerla aquí a aclarar. Bien. Y por cierto que salía la ropa, no sé, tenía como un tacto suave. Y me acuerdo yo ir con mi madre en Estella y en algún comercio que tenía ella, amistad, pues cómo huele la ropa, ¿no? Una cosa buena. De cómo olía con aquello. Y la verdad que sí, ¿eh? Aparte que hacían el jabón con sebo, que a algunos se les podía seguir al rastro. A mí yo ya me daba cuenta, decía yo, pero qué olor a sebo echan. Claro, hacían con sosa y sebo, sosa y resina. Echaban y lo cocían y luego lo dejaban enfriar y hacían pastillas para lavarlo. O sea, todo de casa. No listos. Sí, nos empezaba a contar cosas de la casa. Ah, la cosa, bueno, eso, que no teníamos luz. Por supuesto que no había váter, pero hasta hace 4 días. Yo me acuerdo que tenía el tío cura en Villatuerta, iba allí y como mucho lujo aquel pero tenía uno que le echabas por arriba y salía por abajo, nada más. Pero tenía, por lo menos, una habitación que te metías allí, te cerrabas y estabas tranquila, porque aquí en los pueblos era corriente ir a una casa. En mi casa había puertas, por lo menos, pero a lo mejor estaba haciendo alguno y ni se multaba, claro. Se haría en la cuadra, me imagino yo, entonces, claro, pero había muchas que estaban así en la puerta. En mi barrio había varias, ya había. Ibas y veías allí, claro. Pues eso, por ejemplo, no había. Luego también me acuerdo que puso, ¿no sabes que por eso le dicen casa al secretario, casa Saturnino? Ahí era el secretario. Y esos también pusieron una cosa así, que por lo menos tenían una habitación y echaban de arriba el agua, no sé si caía al corral o donde caía. Pero vaya, pero tenían algo. Eso es lo primero que vino. Antes has hablado de la luz de las casas. ¿Y la luz en las calles, te acuerdas si había pocas o...? Primero, no sé, yo no me acuerdo mucho, me acuerdo de que rompían las bombillas. Pero mira que no me acuerdo yo de eso. Primero sería porque no saldría de noche. Yo me dejaría. No me acuerdo yo de esto porque, claro, si en las casas había, ya te digo, de eso sí que me acuerdo bien. Un par o 3 por mucho había. Luego ya, cuando nosotros vinimos a vivir aquí, que yo ya tenía 21 años, me casé joven, aquí no había luz. Estuvimos con carburo, que me daba a mí un miedo aquello. Cuántas veces estaba esperando a que venía Ángel para que lo encendería, porque yo pegaba unas explosiones y después ya me acuerdo que lo pusimos para nosotros solos, esta línea, pero con unos postes malos. Y una vez nos fuimos cosa de jóvenes, nos fuimos a fiestas a Lezaun, el día de San Pedro, bajamos todos los postes por el suelo, qué desastre. Y ya, otra vez volvimos a poner, no muy buenos, pero bueno, otra vez gastamos dinero. Y cuando ya empezaron a hacer, porque los primeros pobladores de aquí fuimos nosotros, cuando ya empezaron a hacer
Miguel, que hizo el de Eloy, ahí, y luego la Juliana, que hizo esa casa que vive la Julita ahora, esos nos pagaron a nosotros para enchufar. O sea, nos vendieron el terreno sin agua, sin luz, ni historias. En las casas antes también había bodegas, había los hornos para hacer el pan. Si en tu casa había bodega, cómo funcionaba, si hacíais el vino. Sí, igual no te tocaba a ti porque era más cosa de hombres, pero si te acuerdas un poco... No, me acuerdo que pasaba mucho miedo cuando se metía mi padre, yo cría, y primero metía una vela para ver si se apagaba. Si se apagaba no se podía meter. Si se conservaba con luz, pues ya optaba por meterse. Y yo allí como, bueno, estaba con un miedo a que saldría mi padre de allí. Fíjate si me acuerdo. Pero sí, había muchas bodegas en el pueblo, bastantes. Y nuestro por lo menos decían que era bueno. En tu casa había también bastante. No te acordarás cómo se hacía, ¿no? La elaboración del vino y eso, ¿no? Sí, no me voy a acordar. Pues a ver, explica un poco. Pues lo echaban al lago, las uvas, tal como venían del esto, quitaban alguna hoja, pero siempre quedaba alguna. Y allí se ponían, algunos se metían sin nada, pero otros se ponían unas botas de goma o así, para pisar uva. Y pisaban allí, y luego de allí la pasaban al lago. Me parece que le decía al lago una cosa así, un agujero así redondo, ¿no? Y de allí iban echando bueno, no, lo tenían unos días para que cogería color, porque el primero era pues blanco, como es el esto, y como la corteza de la uva y eso le daba color, se iba poniendo tinto, y entonces ya todo el día no estaba yo allí, pero más o menos a grandes rasgos así. ¿El pan te ha tocado hacer? El pan sí, me ha tocado hacer. No de aquí. Me mandaron a casa de mi madre, que es de allí, me mandaron una vez que había dado a luz la sobrina y fui. Me quemé todos los pelos, pero hice pan, pues que me metía hasta esto, pero sí ya sabía. O sea, se traía la harina, traíamos bueno, no me has preguntado cuándo les chaperlo, que estaba todo el mundo haciendo con los molinos que hacían para los animales. Venga, darle. Y allá se pasaban turnándose de uno a otro, y bueno, el hacer pan, eso sí. Había una sobadora, una cosa así, que la metías allí, le dabas aquello y pasaba, y otra vez para que se sobara bien aquello. Y bueno, me acuerdo cuando hacía mi madre la levadura y recentadura. La levadura la hacían el día que iba a hacer la masada, pero la recentadura se quedaba más pequeñica, una cosa así, de una masada para otra. Sí, en casa había la masandería con todo, la cama de ayudar el pan, el horno, todo tenía aquello. En eso estaba completa. Pero en el barrio había una señora que yo creo que no le daban más que una torta, una cascaraña que decíamos entonces, una tortica así, y calentaba el horno, y me acuerdo de mocetas. Vete a dile a la funala que ya tiene el horno caliente, y vamos nosotros por las casas, que lleves el pan, que ya estaba el horno caliente. Y venía a traer el pan, y la otra se encargaba de cocérselo, ya sabía, por cierto, a mí me parece que muy bueno hacía, que era de casa Matías. Ahí abajo, donde tienen ahora lo de las ovejas, ahí estaba el horno, si lo tengo yo un poco. Solíamos estar así, llegando allí.
Después de la guerra hubo racionamientos, tú ya tendrías ya unos añicos más, tendrías 11, 12 años, sí, me acuerdo 13, ya. 14... Ya me acuerdo ya, que... Bueno, me acuerdo de un cuento que nos contaba el cartero, que nos reíamos con él. Tenía unos cuantos hijos, ya no están aquí, iba y los dejaba en la cama y se iba a repartir por el pueblo, ya era obli que iban. Y viene y todos allí bailando, pero lo cantaba él mismo, te reías con él. Que han racionado y se habían comido el poco que tenían en casa. Lo contaba de bien, hombre. Y requisar. Y requisar, pues, sí, venían a casa pero como decía el tío Guillermo nuestro, vienen los delegados, somos gordos, los delegados venían y miraban la casa y, bueno, si tenían, ni siquiera alubias podíamos tener. Todo el mundo las escondiera como es normal, pero te hacían pasar miedo, ¿eh? ¿Te acuerdas también lo que se comía normalmente en las casas? Antes has comentado un poco lo de la matanza del cerdo. Sí. ¿Alguna anécdota? Pues cuenta un poco. Va a parecer que si os digo, pero en mi casa mucho cordero. Teníamos fama de chicheros, porque mi padre mataba corderos. Y entonces, como no había... A lo mejor no los podían vender, por ejemplo, los medicos, las cabezuelas, sabíamos quién comía en el pueblo. Contaose, iban. Y mi padre, mi hermana iba por Zabal a vender. Sí, y allí pues siempre había landrillas, había de todo eso. Entonces, bastante bien, porque matabas un cerdo por parte y eso, pero sí, de todo habría, sí. ¿Trabajos en el campo te ha tocado a ti? Antes has hablado un poco de la huerta. Un poco. Entonces... Porque yo tenía mucho miedo a las tormentas. Y mi padre, en cuanto empezaba ya a mirar para arriba porque veía una tormenta, y decía, me va a venir aquí. Y me decía, vete a casa, que no te quiero ver más aquí. Lo poco que he ido alguna vez a hacer manadas de... Ya te digo que iba si vas en verano sí, pero en invierno si ibas al colegio no podías ir a... De las diversiones de niños ya has dicho antes, pero ya de jóvenes, antes de casarte y esto, pues ya con 17, 15 años, 16, 17, 18, 19... Si te denunciaban por bailar... Pues cuéntanos un poco todo, no te contaba, las fiestas, las diversiones, eso. Cómo relacionabais con los chicos, en fin, todo eso un poco. Lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora. Yo me acuerdo de aquello que fui a Anderaz y me dicen, porque mi padre fue y pagó la multa, que nos iban a llevar a la cárcel. El desgraciado de él fue a la secretaría y pagó la multa. Pero luego fui a Anderaz y me dice la monja, oiga López, ¿con qué se paga eso de venir en la prensa, hija y madre? Nos pusieron en el periódico y todo. Fíjate. ¿Y por qué? ¿Por bailar? Por bailar, y sabes con quién, pero que era muy cría yo, un paso doble, me acuerdo que era, con Saturnino, que es primo carnal mío, y vino y después el bobo del ¿tú con quién vas? Con la María Luisa, claro. Pero algunas se pusieron todo eso y fueron a la cárcel, y se rieron allí todo lo que quisieron. ¿En qué fecha vino en el periódico? Y no me acuerdo qué fecha sería eso, ya no te puedo decir, ni idea, no tengo. ¿Qué años tendrías tú? Yo muy pocos, pues tendría 14 o 15, tenía más, ¿Y quién denunciaba? ¿La Guardia Civil o el cura o quién denunciaba? No sería, que no se decían, yo no sé. Porque don Bruno la denunció a la Mauri porque su marido tocaba otra cosa no había. Teníamos tanta ganas de bailar todos y yo no entonces, porque era muy cría. Pero unos años después sí,
tocaba en la carretera y ala, no podíamos a bailar, bueno, ya lo creo que sí. La denunciaba la Mauri, pues dice, pues que ella no tenía dinero para pagarla esto, y se la pagó, cuidado. Pero ya sabes. Antes solía haber pues novenas, había rosarios, ¿te acuerdas tú? Todo el mundo iba. Eran... La novena de las almas, andaban, me acuerdo, los guardias pim pam, porque no sé qué, en las casas nadie, iba todo el mundo. Y en general a todo iba. Pero me acuerdo yo mucho ahora de que iban al coro, los chicos, y iban los mozos, digamos, iban al coro y llevaban el compás con los de la misa de toda divinamente, con los pies. No sé si os habrá contado eso alguna, pues sí, llevaban, pero iban, se lleva, ya ves, los bancos ha habido siempre los mismos, pues en ese trozo que hay en medio que queda hueco, cada uno con su banquico, su esto, todo lleno. Lleno, Pero hay muchos que bajaban del monte para ir y... Eso sí, no sé, igual sería peor que ahora. Pero... ¿Cuándo era la novena de las almas? ¿Era antes de Todos los Santos, no? No, el primer sábado de la segunda quincena, siempre. No sé si no es ahora así. No sé, porque ahora no voy. En noviembre después de Todos los Santos, ¿no? Sí, eso sí. En casa, los rezos en casa, se bendecía la misa, los saludos cuando se entraba, cuando se salía. Yo, una cosa que encuentro ahora mal, creo, que les hablábamos de usted, a los padres. Eso me parecía a mí como de poca confianza, no sé. Pero sí, rezar el rosario con aquella virgen. Nosotros teníamos la Milagrosa, que iba por todo el barrio, y cuando iba todo el mundo a rezar a la noche, que sabes que te hincha la risa de críos, y mi padre se decía, tú ahí, tú allá. Pero rezábamos, sí. Ahora no sé si nos valdría mucho porque era de obligación. Antes carnicerías, se subastaban las carnicerías. Sí, ¿Cómo funcionaban las carnicerías? Mira, pues el pescado también, ¿cómo funcionaba todo eso? No, el pescado no, pero la carnicería sí se subastaba. Y mi padre sacaba parte, que decía él, y sacó por parte para vender eso que os he dicho que vendía corderos y cabritos, que tenían todo el mundo cabras, y los mataba él casi todos los del pueblo. Entonces pagaba un dinero, no sé ni cuánto ni eso. Sí. ¿Y el pescado cómo era el pescado? Y el pescado nada, en las Teresas. Bajaba la paca, que era entonces... Bueno, y antes de la paca, de más pequeña yo, me acuerdo que en mi casa, como no había frigoríficos, había una alacena. Un poco antes de entrar a la cocina, que tenía una cocina grande, pues allí venían gulas, que nadie sabía ni lo que era aquello, pero traían. Traían, ¿sabes a dónde? A esa casa que ha arreglado José Ángel, que es ahora de los de Azcune. Ahí, ¿cómo se llamaba aquella? En Caplanía. Sí, ahí vendían. Y mi madre traía, y fíjate cómo las comíamos. Las ponían bien, como te digo, en esa alacena, y a la noche me voy a hacer una tortilla. Y íbamos, cogíamos un puño de gulas, echabas aceite y un huevo, y tanto es así que ahora con gulas me hago yo eso, porque me acostumbré entonces, pero entonces eran angulas, ¿Las fiestas de los pueblos te ha tocado ir? No me han dejado nunca. No me dejaron ir a cantar jotas para la ribera, que me quiso llevar un caminero que había aquí, la María Luisa, de venir a cantar allá, sí. Parecía que ibas de putas, porque iba a cantar. A mi nieto le digo ahora, qué suerte tienes, que te gusta cantar y te dejan. Sí, pero las fiestas yo creo que nos divertíamos bien, Pues haciendo... Ahora, venía la banda de Ollón, que venía uniformada y todo.
Y hasta yo me acuerdo, yo no sé de qué forma lo hacían, pero salía San Roque en una especie de fuegos, como si diríamos, no había eso que salen ahora corriendo, había eso, salía San Roque. Y luego pues a la noche, no sé, más pronto que ahora, a las 12 o así sería, salía el ministro que le llamaban al alguacil, en este pueblo le llamaban el ministro, no en coña, en serio, le llamaban el ministro, con una vara de mando, a casa todos, a casa, y todo el mundo a casa. ¿Sobre qué hora? Ya te digo, yo pienso que más de las 12 no eran, no como no era la mañanada ni nada de eso, ¿eh? Celebraciones, bautizos, comuniones, bodas, celebraciones en casa. Pues de bodas os diría yo, que hoy por ejemplo me ha dicho el nieto que tenía que venir a una boda que tiene. Antes no, yo me he perdido muchas bodas, le invitaban a él y yo no, iba a él. No como ahora, que se supone que si le invitan al marido que es lo más normal, ¿no? Pues entonces no. Yo como me tocó con, a lo mejor no hubiera ido tampoco, pero me tocó con todos que estaban para Arbur, que vinieron bastante seguidos, pues me perdí todas. No, primero porque no era costumbre, vaya, que si le invitaban al marido, iba al marido, y si le invitaban a mí, también, hubiera ido yo sola. Se hacían las despedidas de boda, las De solteros. de solteros, cuando iban, ¿cómo se llamaba? Iban donde la casa de la novia a cantarle y cosas de esas, ¿te Sí, acuerdas eso sí, tú? eso sí. Cuenta un poco cómo era eso. Yo he oído, pues que... Me acuerdo yo de que le cantaron a Munari. Sí, porque que se casó bastante mayor, cuando era ya mayor él. Y me acuerdo que era, será unas rosas, será un clavel, el mes de mayo te lo duré. Eso era el estribillo. ¿Te acuerdas de todo? De las comidas que se hacían antes, como ¿qué se cocino, qué alubias, qué se comía normalmente? Pues lo que se llevaba al campo, hace poco me estuvo contando, en el verano vienen aquí todas y solemos ir un poco por ahí arriba, mucho más jóvenes que yo, y me contaba la del estanco, la no sé cuántas de su pueblo de Lezaun, que la mandaban con la comida, y yo decía entre mí, pues qué poco se tendría, y le llevaba garbanzos, y se paraba por ahí, y se, pipa, para cuando llegaba la pieza ya no tenía casi garbanzos. Y decía yo, qué poca se tendría cuando comía. No, yo no he tenido esas, no, pues se llevaba, sí me acuerdo que llevábamos lechuga y el vinagre en la botella, pero mala, lo que se iba a llevar entonces. Llevaban un trozo de longaniza para almorzar, otro para merendar, cosas así. No, pero carne siempre se ha vendido en este pueblo, ¿eh? Primero también, fíjate que vieja soy ya, ¿eh? Me acuerdo cuando se empezó a vender ternera, porque vendían oveja y cordero. Y empezaron a vender ternera por alguna que se desgració, que se había caído de una peña o no sé qué, y era costumbre de ir todo el pueblo por favorecer al amo de la res. Íbamos todos a comprar. Y ya nos fuimos acostumbrando un poco a la ternera, pero antes no, ¿eh? No era costumbre. O sea, que no se comía ternera no porque... porque no era costumbre. Ni se vendía. En la carnicería, pues, o de falda, o de costillas, o de no sé qué, de todo lo que tenía la ternera. Y nosotros vendíamos el cordero, o cabrito. En mi casa iban los mozos que merendaban. A mí me solían andar para Liga de Moceta, que bajaba todo de la madre. Y todos los que iban a la
comprar la merienda a la tarde. ¿Pero se podía vender en las casas o se llevaba a la carnicería? No, ya te digo yo que sacábamos parte, pagábamos. Pagaba mi padre, si no, no podía. Lo que fuera, decía parte, yo que sé lo que pagaría. Y matábamos en casa. Pero después, últimamente, hubo que ir al matadero a matar, ya no nos dejaban matarlo en casa, eso sí. Pero yo así, moceta, pero muy moceta, estaba allí viendo cómo mataba a mi padre los corderos, y me daba miedo y me acostumbré de tal manera. Hay un tema que no hemos tocado, la romería. Si te acuerdas, la romería que se hacía Iranzu, de la romería que se hacía Santa Bárbara y la del Puy que se sigue haciendo ahora también. Sí. Cuenta un poco si sabes alguna cosa, sobre todo que cosas diferentes a ahora. El Puy muy poco me tocó. Pocos días, no he ido mucho. A la de Santa Bárbara sí hemos ido, pero se iba por toda la costa. Íbamos por la carretera hasta y coger la cuesta para arriba y pico arriba, hasta eso. Y allí pues cantábamos y recantábamos y volver por el mismo sitio, porque ya después empezó a ir por ahí detrás de casa de vuestra casa, por ahí, Sí. Se iba ya. De la de Iranzu, ¿te acuerdas? Poco. No sé si he estado yo una vez, y en aquella vez que murió el de Linos, que se enfrió, no sé qué, vino de allí muy malón y murió, ¿cómo se llamaba? El padre de Félix y todos estos. Pero no, de ahí, me ha tocado pocos años ahí, A lo mejor estaría con críos y yo ya no fui ahí. ¿Qué pasó? Lo de la guerra, no los rojos que no querían... Ah, sí. Esas cosas son interesantes. Bueno, pero tampoco eso ya. Pero son No, interesantes, estuvo, antes de ir a Villatorta, estuvo en un pueblico que le llamaban Rusia, de esos pueblos por ahí. Oliva, Viloria, Sí, Galvarra. Viloria, por ahí. Galvarra o alguno de esos. Y fueron una noche porque no dejaban salir de procesión. O sea, no dejaban. Y entonces él salió y lo llevaron a San Sebastián. ¿Por qué lo llevaron a San Sebastián? No sé. Lo llevaron a San Sebastián como preso y allí estaba Epifanio Echeverri. Y mi tío pues se acordó de él y contactó con él y luego lo soltaron enseguida. Sí, eso es, no sé, una vivencia que tuvimos. De trillas y eso tú no te acuerdas, de cosas de Eso esas. sí, de trillas sí. Pues allí buena jota y con los animales ahí teníamos unos cantantes, porque estaban, ya sabes que están todas las eras ahí, esas de Chirra, están todas juntas. Anastasio Arana, cómo cantaba. ¿Y quién más hay? Algunos mal, y algunos pegasen con el viento de todo esto. Y luego que no venía al aire. Me cago en mi padre, le ponía esto, levanta y levanta. No teníamos menos idea que nada, pero levantabas y se lo echabas a la cabeza. Pero sí. ¿En las trillas era común hacer la trilla con los vecinos para ayudarse unos a otros o cómo os hacía cada familia? No, la trilla no creas, porque había para todos. Y bastante tenían con lo suyo todos. No, lo demás sí. Se hacía para hacer maíz, que se ponía colgando de los barandaos, ¿sabes? Se quitaba las hojas, se les dejaba dos, y uno con otro se atacaba, y entonces lo colgaban de los hierros esos del barandao, o lo que tendrían, barandao, ya sabes. Y eso sí, se iba de excusa, voy a ir a tal casa a hacer maíz, y vamos. Y dejarnos las cosas, había mucho, hermana, mucho más, no tenían más remedio que hacer,
Pero como te digo, a un día le hacía falta a uno la habana, al otro la hacía y nos dejábamos todo, unos a otros. Normalmente habría quien no, pero... ¿El maíz dónde se deshojaba? ¿Dónde se deshoja todo y se dejaban 4 hojas. Y como está medio verde, que todavía tiene mucha correa, pues se ata esas dos, como si atas esta con esta, un nudico, y hasta quedan las dos. Entonces lo colgaban 2 para un lado y 2 para el otro, por el barandal. Ponían hasta bonito aquello. En mi casa, pues no podíamos, donde andábamos nosotros, pero de lo que era ya para arriba, granero o lo que sea, aquello todo ponía. Se puede poner mucho, porque uno así pretico, todo lleno de maíz, todo barandado, coge mucho. ¿Y dónde se hacía esa labor? ¿En la cuadra? ¿En la cocina? Nosotros en la entrada, y mayormente, sí. Y era mucha costumbre. ¿Me dejas ir a hacer maíz a casa de Zapatero? He ido yo, a casa Moracia. Una cosa que no hemos hablado es de los corros, sobre todo de cara al verano, de los corros que se solían hacer al atardecer, pues la gente del barrio, cuando ya no se podía trabajar en el campo y tal... A tomar la fresca. A tomar la fresca, exactamente. Explica un poco en qué como si no supiéramos nada de eso. Pues nada, pues en capellanía teníamos unos elementos que para qué. Estaban los carrizos, los arrietas, que vivían también allí. Bueno, qué elementos eran, te reías, pero qué sermones, pues hacían muchas cosas. Lo que veíamos entonces, estaba todo el mundo en la iglesia y eso pues hacían cosas de esas. Y qué sé, y chistes y de todo. No, nos lo pasábamos bien, hombre. Me acuerdo que una vez vinieron también a hacer una especie de comedias, no había nada en este pueblo, pues ibas y te divertías. Mira, como si hubiera hecho una gracia, les dio algo de dinero y los mandó para casa. ¿Y qué mal hacían con eso? ¿Cómo oías la radio? La radio, espérate. La radio me acuerdo yo que trajimos de los primeros a este pueblo, nosotros. No había ni eso. Trajimos los de Epiarinaga, nosotros, y los de Larrasco. Chos Telefunken eran. Y ya te digo, parecía una cosa, en algunos sitios la ponían a todas, que se oía, no sé hasta dónde. Me acuerdo en la plaza, y los del Zapatero también la ponían muy alta, pero antes que nosotros, aquellos, pero de los primeros, poco después, trajimos nosotros. Y en la plaza de Abarzuza hacían las 7 palabras, pero que lo oíamos perfectamente nosotros a casa. Fíjate a qué texto lo ponían. A mí en mi casa esto se oye. ¿Y qué eran las 7 palabras? ¿Algún programa de radio? 7 palabras que pronunció Jesucristo en el Calvario. Eso era por Semana Santa. la pasión. Cuando hacíais las labores en casa, las mujeres, Cantabas cuenta. mucho. Yo mucho. Cuenta. Yo me acuerdo... Ay, ¿cómo era aquella canción? Me acuerdo en lo de Andera, porque a eso sí que he ido yo. En el verano que no había esto, pues a regar, mandaban a regar unas berzas o unas que habían puesto. Y me acuerdo que estaba cantando, cantaba yo, que me dice, aquel no conocéis ninguno, ya no vive. Me dice, así te ha de pasar a ti, me dijo, porque estaba cantando. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hoy se cumple en este día. Me recuerda que en tus brazos me dormía. Pero anda, ingrata, como pagas, tú otro a ti te pagará.
Y entonces me dice, a ti te ha de pasar igual, ¿no? ¿No nos puedes cantar en vez de recitar? Hace un año... No, que he cantado mucho, pero desde que me han dado para esto me han quitado la voz. El nieto me dice, con la voz tan bonita que tienes tú, pues no, ¿qué vamos a hacer? El oído no te lo quitan, pero esto sí, La voz. la voz, ¿Y las canciones en casa cantando, haciendo las labores? mucho. ¿Qué tipo de canciones cantabais? ¿O Yo, canción que salía, ya la María Luisa lo sabía. Todas. Me gustaba mucho la zarzuela y aquellas de... La tempranica. ¿Eh? De la tempranica. Sí, pues zarzuela es la tempranica. Muy bien. Las jotas, yo digo una jota y todavía ahora me hierve la sangre. O sea, que te gustaba cantar mucho. ¿Nos tienes que cantar algo? Que no puedo ahora. Sí puedo, pero mal, ya no puedo, para no cantar bien. No. En mi casa, vaya, no teníamos olivos. Un poco, algunos sí, teníamos en lo de Jabal y no sé qué. Y ibas y te daban, al trueque con aquello, te daban un poco de aceite. Poca cosa sería. Aquí no había mucha en este pueblo, ¿eh? Aquí los de Munarriz, vosotros no sé si tendríais. Olivos, sí. También tenéis, ¿no? Había ahora. Estos y esos también. Pero nosotros no. Pero bueno, poca cosa yo creo que tendría todo el mundo. Pero para casa, No había muchas, no sé. Para consumo. Bueno, Trujal, ya había Trujal. Claro. Trujal sí había. Además había, no, tú no lo has conocido, molino y no Anderas, ¿no había. En Anderas había molino. Pero igual que tú lo he conocido yo, Caído. Yo ni caído lo he conocido. Y el que estuvieron en la modesta que me Ese era No, el eso de es Gracia, el molino de Gracia. Ah, eso sí, Ese era molino y Trujal, sí. del de Gracia. Es y la playa de los chicos, Ojo molino. porque ellos se bañaban allí Eso no has contado. con un bañador que les dio Dios. Ahí se ponían todos en fila. Y vosotros con la bata y... Nosotros y pasábamos algunos por reñían. Conejo, el colegio y nos veníamos. Nos inmutaban. ¿Pero a dónde os metíais con las batas? ¿Algún...? Ah, nosotras encima nos decían marranas. Por eso hoy os decían marrana. Porque con la bata del colegio, que eran unas batas negras, con un collico blanco, pero negras, en fin. Y nos íbamos a un estanque de Munarriz, a la citurria del Sí. zapatero, se te subía para arriba la bata. Y encima venía guarda y marranas. Y ahí arriba, donde esos puenticos, eso una sobrina mía de Barcelona, la de la Conchita, y las de la Ester, que van a estar viendo de aquí, Pero eso hace 4 días. estaban, bueno, pero pues hace cosas, fíjate, Sí. estaban ahí tumbadas al sol, y un hijo de David y otros como ellas de edad, les echaban agua con unos cubos. Viene José María, marranas como esas cochas que se van a llevar a Astella. Se morían yo, o sea, sí. Que no había piscina todavía, o sea, ya hace años, pero bueno. Ya ves, María En el cauce, Victoria. ¿qué? En el cauce. Sí, del cárcel les echaban, claro. ¿De dónde te crees? Era donde el monumento a Má. No era ahí, enfrente. No, era donde el monumento hoy les echaban... No, de- pues si sabría que estaban ahí, debajo. Pues da igual, pero sí. A Ay. José María le pareció eso pues una barbaridad, claro. Pues eso, pues eran cochas que las llevaban para llevarlas el jueves a Astella. Y la limpiaba para el mercado. Pero- Estarían guapas, pero las cochas sí, pero ellas no dejaban matar cerdo en casa ni fuera. Y resulta que en Casasisto empezamos a matar uno, y claro, era en una chimenea que teníamos de aquellas grandes, y se pusieron a chiscorrarlo allí. Y pues se enciende la chimenea. Y se enciende la chimenea y bueno, salía el humo hasta el tejado, y entonces cogen el cerdo de miedo que iba a venir gente para que no lo vieran y lo arrastran a la solana que teníamos y lo dejan así, pero claro, se veía claramente cómo sabía el rastro de que se lo habían arrastrado y todo,
y todo el mundo lo hablaba. Pues un cerdo se han llevado para allí y todo, y era verdad. Pero fíjate, eso también nos es para... porque no te dejaban. Claro. ¿Y lo y me requisaron? ¿Lo requisaron o no? No. Alguno pues se cariaría, porque ¿quién más? Pero enterarse se enteraron todos. Y también me acuerdo de otra vez que los jueves, como mi padre andaba al rato y los jueves bajaban a Estella, esto igual, que no me lo pongáis. Y me dejaron sola a mí en casa. Vinieron los delegados. Ay, qué sudores, subieron para arriba, al granero, para aquí, para allí, para el otro lado. Y ya sabía yo dónde estaba escondido. Lo poco que tendríamos, que tampoco nos sembrábamos mucho. Un montonico de cosa de las que buscaban. Y cuando bajaban para abajo decía yo, bendito sea Dios. Me parecía que me había tirado yo una habilidad. No sé, cómo no me notaron hasta en el de esto que yo tenía, lo mal que lo hice. Pero así andábamos, ¿sí? Y las alubias y todo nos quitaban.